Gracias, buen día. Antes de presentar a Rocío Wabi, felicitar a Wilber Lezama, que hoy cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ya te haremos fiesta. Hola Rocío, buen día. Gracias por acompañarnos. Hola Elena, gracias por invitarme. Hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Alimentación. Aquí en este espacio siempre hablamos de la importancia de la alimentación. En cualquiera que sea nuestro, ¿no? Que si es por alcohol, que si es por piel o que si es por un padecimiento, pero ¿en qué radica la importancia de la alimentación? Bueno, en todo, en la salud en general. El Día Mundial de la Alimentación es el día que se creó la FAO. Se celebra todos los años y realmente el día se hace no nada más para celebrar a la FAO, sino para crear conciencia de la importancia de la alimentación en el mundo entero. Se tiene en una agenda, la Agenda 2030 famosa, la finalidad de que en materia de alimentos hayan las menos personas en el mundo que estén padeciendo hambre, siendo que la alimentación debería de ser como una obligación que todos no deberíamos de tener la conciencia de ayudar a los que menos tienen para que todos puedan estar bien alimentados, especialmente desde la niñez. Hay paradojas hablando de la niñez en entidades como Yucatán, donde hay desnutrición y al mismo tiempo hay obesidad, porque una no tiene que ver con la otra, pero es decir, puedes estar desnutrido y ser obeso. Bueno, sí, también, pero la diferencia con este caso sería que de cualquier manera estás comiendo cosas que no te nutren, por eso estás desnutrido. En la alimentación general tenemos gente que no tiene que comer, ni siquiera cosas que no nutran, no tienen que comer, a veces no tienen ni siquiera agua para tomar y tienen que transportarse kilómetros hoy en día. Y se quiere terminar con todo esto a base de crear conciencia y que unos a otros nos ayudemos, pero también en base a la agricultura, o sea, que sea una agricultura mucho más eficiente y mucho más sostenible. Porque sí, la agricultura empezó a tener como muchísima producción, pero a la vez de esa producción empezaban a dañar la ecología. Y hoy en día se está viendo que esta producción agrícola sea muy eficiente, de muy alta producción, de muy alta cantidad, pero que al mismo tiempo no esté dañando el medio ambiente. Pareciera que hemos olvidado que podemos nosotros mismos hacer un aporte a nuestro estómago, a nuestra cocina, a nuestro estómago, teniendo estos huertos familiares que son fáciles y hay muchas formas, hidroponía, etcétera, que sí, no es nuestro tema, pero que tienen que ver con ello. Sí, tienes hortalizas en los muros, por ejemplo, pero yo a este punto de que sí es correcto enseñarle a la gente a cultivar en los espacios que tenga, también es muy importante lo que yo siempre he remachado por muchos años, que es el desperdicio de alimentos, que es muy alto. Cuéntanos. Se está produciendo una cantidad de alimentos que es suficiente para alimentar al mundo entero. Sin embargo, como que la mitad del mundo padece hambre. ¿Y por qué es esto? Es porque los que sí tenemos los recursos para tener alimentos en nuestra mesa, estamos desperdiciando. ¿Cuántas veces no compras tú algo y resulta que no lo comiste y se te echó a perder y lo tiras? ¿Cuántas veces te sirven un alimento que estás comiendo pero te llenaste antes o ya no lo quisiste comer y lo tiras? ¿Cuántas veces llegas a cocinar un alimento y por falta quizás de tiempo o estructura u otros compromisos que prefieres cumplir, ese alimento en lugar de haberlo congelado, lo dejas en el refri y al cabo de unos días lo tienes que tirar? O sea, eso es a la pequeña escala, porque si hablo a más grandes escalas, como muchas cadenas y franquicias, que todo el alimento que no sale en ciertos minutos o en cierto tiempo, también se va a la basura. Entonces, este tipo de cosas deberían de estar mucho más legisladas. Los supermercados, por ejemplo, que pueden llevar logística en la venta de sus alimentos, piden o acaparan de más, ¿sí? Para de esa forma, si no lo venden, lo tiran. O a veces hay alimentos que para que no bajen de precio, los secuestran, no permiten su venta y prefieren quemarlos o podrirlos antes que hacer que el alimento baje de precio. Entonces, es verdad. Sí. Todas esas prácticas son verdaderamente condenables y esa es la parte por la que yo más abogo.
Eviten desperdiciar en la pequeña y en la gran escala. Y si ustedes saben que hay lugares que hacen todo este desperdicio de alimentos, no consuman de ahí. ¿Qué pasa? Decías un ejemplo muy pequeño para la poca escala, que es lo que no vayas a comer, congélalo. Sí. Lo puedes descongelar y ser útil cuando lo necesites y no en el refrigerador donde pierde... se pueden crear bacterias, se echa a perder. Sí, entonces sí, es muy importante que tú sepas programar un volumen de alimentos, tú saber cuánto se come en tu casa y tratar de no pasarte de eso. Y la otra parte del, ya no podría decirle como la pequeña escala, porque esto está haciendo una grande escala. Digo, hay gente que tiene sobrepeso por algún problema metabólico, por alguna cuestión genética o por alguna cuestión de salud, ¿no? Pero la mayor parte de la gente que es obesa es porque come más de lo que el cuerpo necesita. Comes con gula o comes simplemente por placer. Y ahí también estamos marcando un desperdicio de alimentos. Que no debería ocurrirnos. Pues si tú comieses menos y estarías más saludable y además de estar más saludable tú mismo, le estás dando oportunidad a otra persona que tenga algo que comer. Ahí está la respuesta. Bueno, pues ahí están las sugerencias que hace nuestra nutricionista Rocío Wabi en este tema de la alimentación, que no solo tiene que ver con lo que ingerimos, ¿no? Sino cómo y cuánto. Así es. Y lo que cultivamos, no olvidemos que también en esa escala se va haciendo una gran diferencia si cada quien no desperdicia y cultiva algo. Imagínate el cambio que le daríamos a la alimentación. Y no es que te va a costar más dinero, al contrario, te va a costar menos. Y vas a tener cosas de mejor calidad y sabor, ¿no? Así es, y una mejor salud. Sí, es una maravilla. Es una terapia también hacer jardinería. Sí, es verdad. Yo tengo un huerto enorme. Sí. Gracias, Rocío. Como siempre, si usted tiene preguntas o dudas, puede atender las redes sociales de la nutricionista Rocío Wabi que aparecen aquí, también su número telefónico. Vamos a pausa, quédese con nosotros. CIPSE Noticias, más temprano.